Parceros y parceras, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por aquí de nuevo apareciendo Quique Jaramillo, un poco perdidito en cuanto al seminario de pelaje se refiere. ¿Por qué? Muchos me han dicho, Quique, te has demorado demasiado con el video tutorial, te has demorado demasiado con el seminario. Muchachos, esto lleva mucho trabajo. Yo trato de hacerlo siempre con la mejor calidad posible. La grabación, no solamente la grabación, sino que la edición puede tardar hasta 7 días entre las dos cosas. Entonces créanme, muchachos, que es por un tema de calidad, por hacer las cosas de muy buena calidad. Y si no les parece de calidad, miren cómo quedó el trabajo. ¿Qué tal? ¿Excelente o no? Ok, esto solo es un adelanto de lo que va a haber con la cuarta parte, muchachos. Y hoy he traído la tercera parte del seminario tan esperado, que ya muchos me han escrito, pero ahí les traje su respuesta. Espero lo disfruten bastante, muchachos, porque vamos a aprender demasiado. Hoy entramos en materia, hoy entramos ya a dar tinta, a dar aguja, parejo, muchachos. Vamos con toda, nos vemos en un momento. Chao. Drug dealing girl fine. Hit her when I wanna, get me so high. Her BB ting, I roll her till she's so right. She know what she wanna, get me so light. Swerve on me, swerve on me. I love you, but you hate me. Swerve on me, swerve on me. I love you. Bueno, parceros, por acá tengo la mesa de trabajo en la cual voy a estar utilizando una fuente Critical CX2. Voy a estar utilizando también mi FK Zion. Estaré utilizando el Grey Wash diluido o hecho realizado, mejor dicho, con Dynamic. Los que quieran ver cómo realicé los botecitos pueden mirar aquí en el linkcito de arriba, ahí les explico cómo apartar cada botecito, o sea, cómo preparar cada uno de los botes con un diferente tono de gris. En estos momentos voy a estar utilizando 5 tonalidades, entre las cuales está el negro puro, después sigue el dark, el oscuro, el medio, el luminoso y el extraluminoso. En otras palabras, estaré utilizando 5 tonalidades. En cartuchos o agujas estaré utilizando 3 RL calibre 10, estaré utilizando 7 RL, estaré utilizando 7 RS. En mi concepto la RS no puede faltar, me parece muy buena herramienta a la hora de realizar la textura. Estaré utilizando 11 M, vale aclarar que pueden utilizar la RM, pero prefiero la M para dar más saturación. La RM es más delicada con la piel, por ende la inyección es un poco más suave, entonces en este caso necesitamos un poco de saturación en las partes negras. Y por último estaré utilizando la 17 RM para un sombreado más delicado. También por acá estoy utilizando un poco de agua para diluir los pigmentos y escalar un poco los grises, que eso lo explico en uno de los tutoriales míos. Y estaré utilizando como gel stencil el Proton de excelente calidad. Parceros y parceras, quiero darles un tip muy especial. Si ustedes fueran a tatuar, obviamente, como lo van a hacer tejido vivo, en otras palabras, piel humana, no colocaríamos solamente una hilera de caps, sino que pondríamos 2. Es una recomendación y un buen tip. Y cargaríamos en cada caps, por decir algo, en esta y la que está al frente, el mismo tono, lo mismo en la que sigue, el otro gris en el mismo tono acá, y así sucesivamente. Porque normalmente la primer línea de caps se va a saturar con tejidos y con sangre y fluidos de la persona en la medida en que vamos depositando pues en la recámara del cartucho la tinta. Entonces cada vez que vamos recargando se va contaminando y va perdiendo el tono o el color original. Por eso es muy recomendable, si vamos a partir la sesión o el tatuaje en 2 partes, gastar la primera hilera, después del break continuar con la segunda hilera para tomar los colores ya descontaminados y estos desecharlos. En este caso, como voy a estar utilizando obviamente piel sintética pues de manera pedagógica, pues solamente basta con una hilerita de tonalidades. Voy a estar recargando un poquito de negro puro. Vamos con el medio, perdón, con el dark. Luego vamos con el medio. Recuerden siempre utilizar toallita para aflojar la tapita, la rosca, no directamente con la mano porque contaminamos y este es por donde entran o podría entrar cualquier tipo de bacteria, entonces siempre con toallita. Ya aquí vamos con el luminoso y por último con el extraluminoso, que es el más claro de todos. Alguien me preguntaba, Quique,
Es que el Sumi extraluminoso que estás utilizando queda demasiado claro. Antes de hecho, muchachos, pienso prepararlo un poco más claro. Entre más claro esté preparado, mucho mejor para comenzar a dar una sombra delicada, y en especial cuando vamos a trabajar realismo o retratos. Entonces es mejor partir siempre desde lo más claro hasta lo más oscuro. En el caso de los retratos, hay unos tatuajes que nos exigen todo lo contrario, siempre partir desde lo más oscuro hasta lo más claro. En este caso, para retratos, yo en lo personal siempre aconsejo eso. Es mejor tener que saturar más el tatuaje con más tinta, que después de saturar con oscuro ya no haya remedio, ya echamos a perder la pieza. Entonces, entre más claro el Sumi, mucho mejor. Obviamente, lo más importante en mi concepto, aparte del Sumi, que es muy importante, es la técnica que estamos desarrollando a la hora de tatuar. Algunos personajes, por ignorancia o simplemente porque reproducen el error que escucharon de otras personas, dicen: Quique, ¿por qué estás colocando los botes en la mesa de trabajo? En la mesa de trabajo no se pueden colocar los botes, que yo no sé qué, que eso está mal hecho. Bueno, muchachos, pues de una u otra manera esto es un dilema. Pues he visto muchos artistas profesionales que lo hacen, otros que no lo hacen. Eso yo creo que ya es manejo del tema. Lo más importante para mí siempre va a ser cubrir los botes. Cuando los necesitemos reutilizar, simplemente los tomamos de nuevo estando cubiertos y recargamos la capa. Muchos dirán: es que no se debe llevar ahí. Pues muchachos, la única forma de que esto para mí se contamine es que salte la sangre desde mi sitio de trabajo, que está a 2 metros, hasta la mesa, y no solo hasta la mesa, sino que casualmente caiga en la puntica, cosa que eso es casi un imposible, muchachos. Entonces yo creo que es más la bulla que se le hace al tema como tal, es saber manejar las cosas. Así de una u otra manera yo tenga estos botes en otra mesa, si saltó 2 metros de acá a acá, puede saltar los 2 metros de acá hasta la otra mesa que no estén los botes. Entonces yo creo que eso es un tema pues que en mi concepto es más polémico y más por generar contienda. Para mí lo más importante es mantenerlos cubiertos. Entonces el tema no es de tener o no tener los botes, desde que la mesa sea lo suficientemente amplia y que tú tengas en orden las cosas. Bueno, parceros, vamos a iniciar con la 3RL. Como les dije, 3RL calibre 10. La Scion la estoy utilizando en estos momentos con el stroke de 3.7 y vamos a trabajar la fuente con una graduación de 9.5. Obviamente esa es la forma estándar de yo trabajar, ya cada cual la graduará de acuerdo a sus necesidades. Voy a iniciar utilizando el brillante, o sea el Sumi antes del último, o sea el más clarito. El más clarito es este. Voy a empezar a utilizar este que le sigue para empezar a delinear todas las partes más representativas del diseño. Recuerden, con la 3RL. En este caso, como voy a hacer una marca de agua o una línea de sangre, en lo posible lo más clara, voy a utilizar el Sumi que les enseñé hace un poquito, que es uno de los más claros, y voy a sacar la aguja lo que más se pueda sacar. Vamos a ver si la logro enfocar aquí un poquito, y le voy a dar una salida de aproximadamente 2,5 milímetros, casi los 3. Y vamos a iniciar por marcar toda la pieza. Eso es lo que voy a hacer para evitar, ya que el lectográfico en esta piel sintética es un poco frágil. Entonces voy a tratar de marcar cada una de las partes en general, todo, que nos quede bien marcado para evitar que se nos borre. Y ya por ende proseguiremos a delimitar cada detalle. Ok, vamos a comenzar por esta parte primero, la parte del pie del animal. Listo. A empezar a delimitar esta zona y a empezar a marcar esta zona. Como ustedes pueden ver, esta zona tiene partes muy claras, que son las partes monas o las partes más iluminadas, y partes más oscuras. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera en el stencil para que nos quede esto bien relevante. Listo, vamos a tener mucho cuidado con esto y ya se los voy a explicar cómo hacerlo. Antes de iniciar con esta parte tenemos que tener claro algo, muchachos. Vamos a trabajar realismo. El realismo trata en lo posible de omitir la mayor cantidad de líneas. Eso es un mito de que dicen que el realismo no tiene líneas. Todos los tatuajes llevan línea, o la mayoría. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de marcar esta zona sin hacer una línea continua y sin hacer una marca obviamente pareja, para que no se nos vea caricaturesco ni mucho menos. Vamos a comenzar por hacer algunas pequeñas marcas de acuerdo nos vaya mostrando la gráfica. O marcamos en la parte más oscura, y las partes que sean más bonitas, que sean más iluminadas, vamos a tratar de dejarlas sin línea, y que obviamente el efecto o la imaginación o el efecto visual nos den entendido de que ahí continúan las líneas. Espero me haya hecho entender, muchachos. Acá, como pueden ver, estamos marcando una línea más clara en este bigote que en este, por lo que les explicaba hace un momento, la diferencia de iluminación. Aquí hay unas luces, aquí hay unas sombras, entonces aquí podemos marcar perfectamente el bigote oscuro, aquí lo marcamos claro. Recuerden, con el Sumi clarito y sin perforar mucho la piel.
nos quedan muy bien marcados sin hacerlos muy oscuros. Estos claritos obviamente tratamos de no repasarlos mucho para que no oscurecerlos más. En lo posible, muchachos, siempre hagamos los vellos, obviamente basándonos en la forma original del retrato, de la imagen, pero que sean la forma desordenada, o sea, los pelos no tienen como tal un orden, para que no nos quede muy plano y como si fueran una escoba, no, que queden los pelitos que hagamos de forma desordenada, obviamente tirando hacia una misma dirección, pero con curvas diferentes. Muy importante, muchachos, respetar los vellos cuando están interpuestos, o sea, es cuando se ve el efecto de que un pelo está encima de otro o sobre otro, entonces ese orden es el que le va a sumar puntos al trabajo realizado como tal. Cuando estos pelos están como trocados unos con otros, enredados, que por aquí sale una línea que no tiene fin, no está intermitente, es allí donde vemos que el dibujo está muy mal hecho. Entonces en este caso, por decir algo, aquí vamos a hacer algo. Aquí hay una línea que empieza desde acá, es un vello que parte desde acá, ese está derecho, está encima de otros. Vamos a mirarlo acá. Lo estamos sobreponiendo sobre otros. Lo puedo marcar porque está sobre superficie oscura. Esto, muchachos, como les he dicho y se lo reitero, esto es de paciencia, no hacer las cosas a las carreras. Acá viene otro por debajo, pasa por debajo de estos dos y llega hasta acá. Entonces, como pueden ver, está muy bien interpuesto. Están los de arriba y están los de abajo, ubicados donde tienen que estar. Entre más cruzaditos estén los bigotes, se va a ver mucho mejor el detalle y el dibujo. Listo, mi gente, luego de marcar aquí, como pueden ver, todos los bigotes, vamos a proseguir marcando cada una de las partes del tigre con la 3RL. Vamos a marcar para evitar que nos borre la plantilla y vamos a seguir haciéndolo con el sumi más clarito. O sea, de las 5 tonalidades que tenemos desde el negro puro, vamos a seguir haciéndolo con el sumi más clarito. Listo. Vamos a notar aquí un poco. Toda esta zona, muchachos, el tigre, como pueden ver, junto a la boca tiene unos pequeños puntos negros, como pueden ver acá. Aquí hay como unas pequeñas profundidades, digamos así, son como profundidades entre el pelaje que son más oscuros, más negros, y en la medida en que va bajando son claritos. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a proseguir a hacer las marquitas acá, en esta misma parte, como si fueran pequeñas comas hacia abajo, respetando como espacios entre ellas mismas. Vamos a marcar con la misma 3RL. Vamos a empezar a marcar como los pequeños punticos, comitas redonditos, y los tiramos hacia abajo despacio. Tratemos de no hacerlas muy largas porque son pequeñas, y vamos a hacerlas en un orden. Por decir algo, está aquí así, y abajito podemos hacer otra. Recuerden no hacer las comitas muy oscuras hacia abajo, pues en esta parte de abajo, porque acá se van aclarando. Entonces oscuritas siempre es como partiendo desde la parte oscura de la boca. Aquí vamos a delimitar primero la boca, vamos a marcarla aquí. Esto es por toda la parte que va como la boca. Y ahorita vamos a rellenar toda esta superficie de oscuro, de negro. Aquí le puedo hacer con un sumi el intermedio. Recuerde que hay 5 tonos, aquí le puedo hacer con el intermedio porque es más oscurito, entonces no hay problema. El intermedio es el de la mitad. Vamos a seguirlo marcando. Y la marcamos hasta acá. Listo. Ya luego de eso vamos a aclarar un poquito con el agua. Como acabo de utilizar un poquito este sumi que es más oscuro para las partes que les enseñé, voy a dar una puntadita en el agua antes de saltar a otro tono más claro para no contaminarlo con este. Simplemente
darle una puntadita aquí en el agua y ya. Y con esto vamos a proseguir tatuando. Esto va a hacer que el tatuaje sea un poquito más clarito de lo que veníamos haciendo. Este pelaje lo hacemos con detalle, muchachos, o sea, sin afanes. Esto no es haciendo simplemente en zigzag, como he visto que se hace muchas veces, que es así de zigzag. Ya todo el borde lo hacemos con el pigmento, seguimos trabajando con el pigmento claro y haciendo como pelo a pelo aquí por estos borditos, haciéndolo muy claro. Estas partes bordeaditas, o sea, todo lo que es el margen de la parte oscura va claro. La parte oscura va más que todo en la parte central, que ahorita la vamos a estar haciendo. Pero todo este bordado, toda esta parte de acá que son los bordos, lo que estamos, mejor dicho, delimitando o marcando, lo vamos a hacer clarito y pelo a pelo. O sea, un pelo como en un sentido, otro pelito como en otro sentido, y vamos tratando así, obviamente teniendo el mismo orden. O sea, tampoco hacer pues como una revoltura, no, vamos a hacerlo en un mismo orden, pero con pelitos despelucaditos, digámoslo así. Aquí hay algo muy importante, o mientras estamos trazando el pelaje, pues con los pequeños detalles, nos vamos a encontrar muchas veces con pequeños pelos que cruzan, como lo pueden ver acá. Son pequeños pelos aquí que cruzan de pronto toda la parte oscura, una aquí, otra acá y otras acá, pues las vamos a ver continuamente dentro del pelaje. Omitirlas sería quitar realismo, entonces vamos a respetar esos pequeños detalles y vamos a realizarlos dentro del mismo diseño. Entonces en este caso vamos a tirar, por decir algo, el vellito aquí y que cruce de extremo a extremo, aquí así, y la otra parte. Al final estos son los que vamos a marcar más con un blanco más brillante para que resalten más esos pequeños detalles. Seguimos por acá y aquí nos vamos a encontrar con otro. Este vamos a tirarlo un poquito más.
Listo mi gente, después de que tengamos todo debidamente marcado, como les expliqué, con el sumi más clarito todo, exceptuando las partes oscuras del tigre, que sí las podemos marcar con un sumi más oscuro, porque obviamente van rellenas. Pero luego de que tengamos todo ya bien marcado, en la piel del cliente o en la sintética obviamente para ensayar, vamos a proceder a limpiar todo el stencil para que nos quede el campo más limpio, el campo de acción, el campo de trabajo mucho más limpio. ¿Listo? Listo, parceritos y parceritas, aquí luego de que hayamos marcado absolutamente todo y posteriormente limpiado, podemos ver que la línea quedó muy delicada, no quedó una línea muy marcada, y esa era la idea, marcarlo lo suficientemente clarita para que simplemente con base en el relleno y con base en el sombreado ya empecemos a darle porte al diseño como tal y no pierda realismo. Recuerden muy bien que entre menos líneas sean notadas en un diseño, se va a ver más realista, va a cobrar más vida. En este caso, como dije desde el principio, mi forma de trabajar es así: hago una línea muerta, en especial con ese tipo de felinos o un animal con pelaje, para evitar que el stencil se me borre y obviamente para poder trabajar más fácil. Entonces aquí ya después de que quede marcado tanto los bigotes como todo el tigre en general y que haya limpiado posteriormente todo, vamos a proceder a llenar las partes más oscuras. Yo como lleno las partes más oscuras, que en este caso son las líneas del tigre, la parte de la boca, parte de la nariz, los ojos. ¿Cómo lo lleno? De dos maneras. Hay partes con negro sólido, como son alrededor de los ojos, esto llevaría negro sólido, de pronto partes de la nariz y algunas partes de las rayas del tigre, porque en especial muchas partes de las rayas, que es la segunda forma de aplicarlo, lleva un negro, pero no negro tan sólido, o sea, llevan algunos negros, o lleva un negro mejor dicho, y algunos espaciecitos blancos para que nos dé ese efecto de pelaje cruzado entre el pelo negro. Me hago entender, que no quede tan caricaturesco, sino que se puedan ver algunos pelitos cruzando. Entonces para eso voy a utilizarlo de dos maneras: un relleno total en algunas partes, y algunas partes las dejaré también con un espacito para poder ir rellenando el pelaje bonito y los espacios blancos. Entonces vamos a ver cómo lo hago a continuación. Voy a tomar ya a retirar la 3RL. Ahorita la vamos a seguir utilizando, pero en este momento la voy a retirar. Y voy a utilizar la 11M. Recuerden muy bien, como les dije al principio, que pueden utilizar tranquilamente la RM, pero en este caso para el pelaje y para el relleno me parece mucho más adecuada la M, porque recuerden muy bien que la M tiene punta cuadrada, por ende nos va a permitir rellenar más fácil la zona o el pelaje más finito, mientras que la lengua de gato o la RM va a ser más suavizado. Entonces por ende no nos serviría tanto como la M. Obviamente os digo, en el caso de que no puedan utilizar la M, pueden hacer uso de la RM, pero con esta se nos queda más fácil. Vamos a destapar nuestra 11M y vamos a ponerla. En este caso voy a iniciar con el negro más sólido, listo, con el negro puro. No con mixer, sino con el negro puro para esas partes profundas. Quiero darles un tip o una recomendación, muchachos. Cuando van a hacer la primera carga, que el cartucho ya esté totalmente desocupado y que no tenga nada de pigmento, es bueno prender la máquina, hacerla con la máquina encendida, así como está. Yo primero la voy a calibrar. Ok, entonces bueno, hacer la recarga así, pero con mucho cuidado. ¿Por qué? Que no vaya a tocar el fondo de la caps, porque obviamente podemos arruinar la punta del cartucho, la punta de la aguja. Como está en movimiento, el golpetear, muchas veces que suele ocurrir golpetear la caps, vamos a mellar la aguja, por ende vamos a dañar la piel del cliente. Entonces vamos a hacerlo así, prendido en la primera carga, con mucho cuidado, simplemente superficial. La tocamos y como vemos ya cargó. Esto lo vamos a hacer cuando no tengamos carga, en la recámara del cartucho. Por lo general me gusta más recargar siempre solamente tocando, ya después de que se carga tocando, con la máquina apagada, para evitar que nos ocurra lo que ya antes acabé de decir. Entonces voy a iniciar con esta parte sólida, listo. Recuerden muy bien, para hacer un negro sólido hacemos pequeños círculos, como se puede observar acá. Hacemos pequeños círculos sin ir a sacarlo mucho, y ya después lo trabajamos en canto. Recuerden muy bien, como les he dicho en otros videotutoriales, trabajar en canto, la aguja por lo general viene en pala, es así, y entonces la trabajamos así normalmente. Trabajarla en canto es de lado, o sea, es tatuar así, ¿cierto? De forma como ladeada, así que nos quede más en raya. Entonces aquí vamos a trabajar más en canto para hacer el pelaje, ¿listo? Vamos aquí a trabajar aquí, tirando un poquito hacia afuera.
y hacemos de forma circular. Recuerden, circular y encanto, sin afán, sin hacer círculos grandes. Los círculos por lo general siempre deben ser pequeños. Entre más pequeño el círculo, nos va a quedar más bien saturada el área del tono que estamos trabajando, o con el negro, más sólido. Y le seguimos haciendo encanto hacia afuera un poquito. Para limpiar, recuerden muy bien que se absorba primero lo de la servilletica para no ir a restregar todo por fuera. Encanto bien inclinadito, podemos tirar hacia afuera para que dé el efecto de pelitos, como pelitos salidos de esa zona que estamos trabajando. Miren cómo sale el pelaje. Vamos a observar aquí, voy a hacer un zoom y van a observar cómo sale el pelaje. Encanto. Entonces podemos ver que el pelaje no necesariamente tenemos que hacerlo con una RL o con una RS. Recuerden muy bien que la aguja M o el cartucho RM trabaja bajo dos líneas. O sea, la M es así, pero cuando tú la volteas en canto se ve así. Son dos hileras. Abajo hay una hilera y abajo hay otra. Entonces cuando tiramos la línea así, obviamente va a quedar una raya doble, que eso es lo que podemos hacer, trabajar en una línea doble como para hacer el pelaje. Esto es lo que se ve aquí. Vamos a ver si le alcanzamos a ver un poquito. Ahí se alcanza a ver un poquito cómo se ve la doble línea con la cual realizamos el pelaje perfectamente con una técnica adecuada. Listo, que eso es lo que les estoy explicando, hacerlo en canto y hacia afuera medio pendular. Medio pendular es medio péndulo hacia así como hacia afuera, siempre partiendo del centro. Ahorita miraremos cómo se trabaja el péndulo completo. Cuando recuerden, aquí estamos haciendo una zona saturada, una zona rellena totalmente, pero de pelaje, con algunos pelitos salidos. Vamos a avanzar otro poquito más y enseguida, cuando estemos en otra zona diferente a trabajar, les explicaré cómo lo haremos. Esta mancha, mejor dicho, ya está terminada. Listo. Esta apenas la estamos haciendo, apenas la estamos realizando. Como pueden ver, aquí hay un pelaje muy delicado que sale de la línea que delimita la mancha, pero eso es lo que le da naturalidad a algunos pelitos que sobrepasan. ¿Cómo hacemos esto? Ya les expliqué. La parte central la hacemos en pequeños circulitos de relleno y posteriormente ya en canto le hacemos hacia afuera. En este caso vamos a practicar en esta misma zona. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recarguemos un poquito el pigmento más oscuro, nos acercamos y vamos a hacer pequeños circulitos, como les expliqué. Circulitos que sean pequeños para que quede bien saturada la zona. Circulitos, que nos quede bien saturada. Ok, y ya lo otro es darle ese efecto de pelaje saliendo. Listo, entonces para eso vamos a ponerla así lateral. Vamos a ver cómo se ve aquí de lado y hacerle encanto hacia afuera. Mira, encanto y en punta. No solo encanto es así, sino así inclinada, y le hacemos hacia afuera suavecito y la vamos a hacer rápido, más rápido. Dejamos un espacito y le hacemos al otro lado para que no quede un espacio como una mancha negra, ¿no? Y le hacemos aquí en este otro lado. Y aquí se fusiona con el pelaje blanco, entonces lo podemos hacer hacia abajo, con la puntica del canto hacia abajo. El medio canto, recuerde la máquina inclinada y en canto. Bueno, aquí nos armamos de mucha paciencia, muchachos. Por eso a veces es bueno que las piezas que realicemos las hagamos sin tatuaje, haciendo uso de las sesiones que sean necesarias. ¿Listo? Me parece mucho mejor hacerlo así que hacerlo directamente con la RL, debido a que la RL nos va a marcar una línea, nos va a quedar el rayón, así nos va a dar el efecto más de pelaje. Ahorita van a ver que también voy a utilizar la RL en estas mismas partes, o la RS, solamente para detallar algunas partecitas, para darle un toque final, digámoslo así, pero que no sea el cartucho que predomine para este efecto. Hay unas zonas que van en negro puro, como esta línea, la que podemos ver acá, es esta línea negra, es esta misma línea que se puede ver acá. Listo.
Esa línea también va en negro puro, pero obviamente con la 11M nos va a quedar muy complejo por debido al espacio tan reducido. Entonces ahí es donde vamos a empezar a reemplazar la M, vamos a quitarla y la vamos a reemplazar con la 7RS que tenemos. Listo, la calibramos debidamente, que no supere los 2 milímetros, en este caso 2 milímetros y medio, y vamos a recargar. Acá podemos ver que hay unos pequeños espaciecitos por los bigotes. Esos son los que vamos a utilizar, tanto la 7RS como la 3RL si es debido utilizarla. Vamos a comenzar por la parte de arriba. Ya yo creo que lo vamos haciendo todo como por instinto, muchachos. Hay cosas que no se pueden enseñar de pronto de esta manera audiovisual, pero en la práctica ustedes van haciéndolo y se van dando cuenta cómo les quedaría más fácil a ustedes. Como pueden ver, así se va borrando la línea muerta que marcamos al principio, o sea, se va perdiendo. Nos sirvió simplemente como guía. Como podemos ver, la RS nos vino de maravilla para esta línea del tigre. Listo. Vamos con la misma RS a pulir las de abajo que hicimos anteriormente con la M1, como les expliqué. Hay unos detalles que se pueden pulir. Ya simplemente darle más definición a algunos pelajes en algunas partes. En algunas partecitas los podemos pulir y darle más definición. Vamos a continuar rellenando todas estas partecitas y cuando vaya a otra zona, que es en especial esta zona del tigre, donde vemos que hay más pelaje combinado entre negro y blanco, les explico qué técnica vamos a utilizar allí. Listo, mi gente, entonces aquí vamos a comenzar con estas partes de las líneas negras del tigre que en realidad no son negros totalmente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a darle una textura a estas partes anchas. Listo, lleva un poco más de tiempo, pero nos puede quedar más perfecto el diseño. Esta parte de acá, esta que vamos a realizar, es esta misma parte, o sea, esta parte. Si la ampliamos un poco, podemos ver que el tigre no es relleno sólido negro, o sea, tiene pedazos o pequeños pelajes brillantes, que eso, si se lo respetamos, es lo que nos va a dar un buen realismo, una buena definición. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es tomar el cartucho 11, en este caso podemos trabajar con el 11M que venimos trabajando, y vamos a calibrar la salida de la aguja un poquito, o sea, que quede bien escondidito. Yo considero que puede ser 1,5, que la salida nos quede muy poco, o sea, no mucho, porque la intención no es inyectar mucha tinta, sino comenzar con un sombreado delicado. Yo normalmente estoy trabajando en rellenos y negros puros, o sea, cuando voy a dar una definición o un negro firme, lo estoy trabajando en 9.5, esa es mi forma de trabajar, otros lo podrán hacer más alto. Pero ya para esta sombra, aparte de esconder la aguja a 1,5 milímetros, ya voy a bajar a 9, la puedo bajar un poquito más, la voy a bajar por ahí a 8.7, ahí la puedo dejar. Ok, ya luego de eso vamos a mirar la escala de grises que estamos trabajando, y en este caso voy a utilizar el sumi más clarito de todo. Recuerden muy bien que tengo desde el negro puro hasta el sumi más claro, que ya en uno de mis videotutoriales aquí arribita pueden ver cómo preparar mi propia escala de grises. Listo, entonces voy a tomar del sumi más clarito un poquito. Recuerden muy bien que cuando voy a prender la máquina no la presiono mucho hacia abajo para no tocar la punta con la caps y no dañarla. Entonces puede ser así, sin encenderla, y vamos a empezar a trabajar. Ok, entonces vamos a iniciar con esta zona
a la cual le vamos a dar más detalle, que no sea simplemente como estas zonas oscuras que ya trabajamos, que están en negro puro, respetando algunos detalles de pelaje y de bigotes, pero aquí va a ser un poco más detallado para que nos dé más ese efecto realista. Entonces, como comenzamos, vamos a empezar de manera circular con la aguja, como les dije, guardadita, y con el zoom clarito hacer un pequeño sombreado, un poquito circular, o puede ser también péndulo completo así, como pueden ver. Un poco péndulo, que sea la sombrita muy delicada. Es mejor comenzar con una sombra delicada e ir subiendo la tonalidad, a comenzar por una oscura y que hagamos un daño. Entonces vamos a comenzar con el zoom más clarito y vamos limpiando a ver cómo nos va quedando. Como pueden ver, va dando un efecto muy clarito. Listo, esa es la idea. Vamos a seguir trabajando medio péndulo o péndulo completo. Luego de repasar bien la sombra, vamos a limpiar, vamos a mirar que nos dé la tonalidad como la deseamos, una tonalidad obviamente clara, pero que se note la diferencia pues entre una zona virgen y lo que acabamos de tatuar. Está delicada, pero quedó muy bien marcadita. Vamos a retirar el 11 RM que teníamos y vamos a poner la 7 RS con la que venimos trabajando. Listo, vamos a ponerla. Y vamos a darle una salida de aguja. Vamos a poner más o menos de 2 a 2,5. En este caso para mí está perfecto. Y procedemos a cargar del zoom más oscuro, que en este caso es el negro puro. Recuerden muy bien, es aconsejable hacerlo así con la máquina apagada, pero si usted tiene la capacidad de hacerlo prendida, ya sabe que prendida le va a recargar mucha más tinta. O sea, prendida se le va a llenar más la recámara de tinta, pero así a veces es más que suficiente. Listo. Y vamos a comenzar a hacer líneas oscuras, que es lo que nos va a dar un pelaje de alto contraste. O sea, tienen que ser oscuras, bien penetradas en este sentido, siempre en el sentido natural del pelaje, de la mancha. Listo, entonces vamos a hacer unas líneas dejando espacio entre ellas, pero bien definidas. Listo, entonces vamos a comenzar de esta manera. En este caso ya podemos cambiar el voltaje de 8.7 que lo teníamos para una sombra delicada, ya lo podemos poner nuevamente a 9.5. Recuerden muy bien que los pelos deben ir en el mismo sentido, más no deben ser organizados. Entonces podemos empezar un pelo desde acá y que termine acá. Podemos empezar otro por acá y que termine acá. O podemos hacerlos largos, o sea, largos así. Pero que no sean todos uniformes, que no estén igualitos. Pero sí empezamos a hacer las líneas oscuras, que penetren bien la piel. Recuerden muy bien, con la RS en este caso, que es la que nos va a dar buen volumen, pero a la vez va a marcar línea. Si lo hacemos con RL puede funcionar con una RL un poco más gruesa, pero preferiblemente es que nos abarque buen espacio para evitar lastimar mucho la piel. Para mí la RS es fundamental, no debe faltar, muchachos. Recuerden muy bien ir haciendo las líneas, que saturando algunas partes con negro puro, saturándolas bastante, pero dejando también espacio entre unas y otras, que esos espacios los vamos a aprovechar muy bien con pelos y con brillos.
Ok, ya luego de haber terminado esa primer mano, ya con la RS limpiamos bien nuevamente. Y ya tenemos dos capas sobre una línea o sobre una raya del tigre. La capa de sombra delicada y sobre esa capa la línea de negro saturado. Vamos a tomar nuevamente y vamos a retirar otra vez el cartucho. Esto es un proceso, muchachos, pero esto es con la idea y el objetivo de hacer las cosas lo mejor posible. Volvemos a poner de nuevo la M1-11 y ahora vamos a darle de salida un poquito más que ahora y la dejamos por ahí en 2 milímetros más o menos. Vamos a poner bien acá, por ahí 2 milímetros más que suficiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer, muchachos? Faltan dos procesos y con esto terminamos, por lo menos la línea. Vamos a empezar a emparejar o a fusionar la capa de fondo, que es la clara, con las líneas que colocamos superficiales, con la M. Vamos a empezar a colocar un tono de gris intermedio entre las dos que acabamos de poner y con este intermedio ya lo que vamos a hacer es fusionar. Y por último vamos a tomar la 3RL y vamos a empezar a dar detalle a cada una de estas partes con el pelaje, o sea, a colocar la textura a cada uno de los pelitos al final y ya nos queda lista la primera línea y así proseguimos con cada una de las siguientes. En este caso ya tomamos nuevamente el sume intermedio. Recuerden muy bien que sacamos el claro para dar la base, sacamos el negro puro para colocar las líneas de contraste, de alto contraste. Ya vamos a poner el tono medio que estemos utilizando para unificar estas dos, o sea que quede degradado estos dos. ¿Listo? Ok, entonces como lo vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer de dos maneras. Lo vamos a hacer en canto, que ya les expliqué que en canto es tomar el cartucho o la aguja de esta forma y empezar a trabajar así de forma pendular. Y ya por último sí lo vamos a hacer así para colocar una sombra clarita. Recuerden muy bien, cuando la aguja está en canto perfora más la piel y marca más. En este caso colocamos el efecto del pelo. Y cuando la aguja o el cartucho están de esta forma pendular, ya nos sirve más como para colocar una sombra suave o delicada. Listo, vamos a empezar en canto y vamos a empezar a unificar estas líneas oscuras con el fondo claro que hicimos al principio. Vamos a empezar a hacerlo aquí así. Muchos dirán, Quique, ¿por qué no empezaste de una vez con el cartucho así? No lo hiciste con la RS, muchachos. La RS nos da un terminado, nos da un acabado o nos da una textura muy diferente a la M, muy diferente. Ustedes pueden probar una RL o pueden probar una RS y se darán cuenta que perforan más y marcan más una zona que la misma M o la misma RM. Unos dirán, ay, pero es que yo marco igual, sí, pero van a cerrar más la piel, van a lastimar, van a tener que hacerle más fuerza a la máquina y esa no es la idea. Para eso están las herramientas, para utilizarlas. Y ya sabemos muy bien que M y RM están diseñadas para relleno y para difuminación en sombras. Entonces vamos a ver cómo nos va quedando el efecto y pueden ir viendo, miren, se va fusionando y van quedando líneas de pelo. Esto nos da un efecto hermoso. Entonces aquí lo seguimos haciendo en RM y seguimos degradando. Ustedes ya van jugando con esto. Si queda mucha iluminación, pues la van cubriendo, la van tapando. La idea es que queden unos pelitos cruzados, no que queden pura raya blanca. ¿Listo? Aquí ya nos quedó toda la parte, muchachos, con 3 capas hasta el momento, que es la capa clarita del fondo. Entonces nos queda como una base, como cuando las mujeres se maquillan con la base. Después las líneas negras, que es las que nos quedaron bien definidas. Y por último esta M1 la utilizamos para unificar las 2 capas anteriores. Ahora ya vamos a pulir. ¿Cómo vamos a pulir esta línea? Ya con la RS y con la RL. Vamos a empezar a colocar los detallitos simplemente en la terminación de cada una de estas líneas. Listo, para que nos dé el efecto de pelaje.
Como podemos ver, queda con un acabado excelente. No queda algo simplemente en mancha negra y ya, sino que podemos ver las capas, el pelaje, y pueden ver que queda en un acabado excelente con esta técnica que les estoy compartiendo, muchachos, de gratis. Entonces, muy buena técnica. De esta misma forma vamos a seguir trabajando las líneas más gruesas, listo, las partes más gruesas. Lo que son las partes pequeñas sí las podemos hacer simplemente con el negro saturado como lo hicimos al inicio, listo. Voy a hacer todo el fondo oscuro de una vez como está aquí en esta parte, y para que me rinda lo voy a trabajar en estos momentos con una 23M, una pala más grande, y me ayuda de una vez a optimizar tiempo. Recuerden, como les decía, para un relleno de forma circular, para un relleno óptimo. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show, 'cause you're too curious. Ok, mi gente, ya vamos aquí a proseguir con toda esta parte de la textura. Como yo decía en la primera parte del seminario, la parte 1 o la zona 1, listo, que es la parte con un vello más diminuto, donde se encuentra mucha más textura. Entonces vamos a iniciar con esa parte. Como pueden ver, ya hemos avanzado demasiado todo lo que es la parte de las rayas negras, parte de los ojos, el resto. Faltan muchos detalles, pero vamos a ir avanzando. Antes de empezar con la textura, una de las formas que yo quiero iniciar el trabajo es dando una sombra partiendo desde el tono más clarito e ir subiendo de tonos de acuerdo sea necesario. Entonces vamos a iniciar con un sombreado en toda esta zona, utilizando el cartucho más grande que en este momento estoy utilizando, que es la 23RM. Listo, vamos a trabajarla con una salida muy corta. Yo creo que no más de 1,5 milímetros, creo que es 1 milímetro, 1,5 milímetros, más que suficiente. Exacto, con 1,5 milímetros más que suficiente. Vamos a estar utilizando el sumi más claro. En este caso voy a utilizar el voltaje más bajo que yo utilizo para este tipo de diseño, que es el 8.5. Voy a poner la fuente 8.7 y vamos a iniciar con esta zona. Como pudimos ver, con esta parte quedamos a medio paso. Todavía nos falta la cuarta y última parte. Creo que aquí aprendimos demasiado, aprendimos a dar mucho detalle, aprendimos a profundizar, aprendimos a hacer las cosas con paciencia y con calma. De hecho, esa es mi forma de trabajar, muchachos. Me gusta trabajar con mucha paciencia y con mucha calma. Entonces aquí yo creo que es bueno que tomemos lo que nos sirva. Si ya sabemos más del contenido, si sabemos más de lo que ya hemos visto acá, podemos obviar pasos, muchachos, pero yo creo que podemos reforzar con lo que no sabíamos, con lo que apenas estamos aprendiendo. Muchachos, ya falta la cuarta y última parte, que ya de hecho simplemente voy a empezar a editarla porque ya la tengo grabada. Si usted no se la quiere perder, ahí sí le tocó suscribirse, le toca suscribirse. Por favor, comparta, dele like y todo para que esto se riegue, muchachos, y todos
tengamos acceso al conocimiento gratuito. Entonces yo creo que esta es una muy buena oportunidad. La otra parte ya va en modo privado, esa sí no va a ir en modo público, va en modo privado. Si tú viste este seminario por primera vez y no eres suscriptor, te invito a que veas la primera y la segunda parte, que ya las tengo publicadas, son muy buenas. Y esta cuarta que vaya, te voy a publicar la cuarta parte, te recomiendo que te suscribas y active la campana para que la puedas ver, porque reitero, va en modo privado y nadie que no esté suscrito va a tener acceso a ella y va a terminar de una manera brutal. Quedamos en eso, muchachos, no se la pierdan. Con esto rematamos todo el trabajo y el seminario, que espero que haya sido de muy gran provecho para ustedes. Para mí fue muy edificante y mientras enseño aprendo, muchachos. Y no se pierdan la cuarta parte, porque con esto concluimos. Nos vemos pronto, muchachos. Chao.